Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos este video con imágenes de nuestro amado merendero, donde Alejandra y sus colaboradoras con amor llevan adelante cada día el programa congregacional Vamos a la Fiesta de la Vida. Benditas sean sus manos que con dedicación y compromiso elaboran los alimentos. Hoy compartimos el 17º domingo después de Pentecostés, junto a la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 32, con la hermana Lidia Jarosic, la predicación del pastor Ángel Furlan, y nos despedimos con la oración del día a cargo de la hermana Laura Mesa. Comenzamos el encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá entonces: ¿por qué no creyeron en él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y dirigiéndose al primero le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús le dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. El Evangelio del Señor. Una historia de 2 hijos que Jesús usa para enfrentarnos a una escala de valores muy distinta de la de este mundo. Estamos hablando de la escala de valores del reino de Dios. Recuerdo las películas de cowboys, convoys, decíamos con mis amigos. Siempre los indígenas eran los malvados asesinos y los muchachitos blancos eran los buenos, que en un final feliz terminaban matando a todos los indios malos. Personaje más, personaje menos, la historia se sigue repitiendo no solamente en el cine, sino en una realidad mundial que tristemente supera la ficción. Los máximos dirigentes políticos y religiosos judíos, los que eran la élite dominante en el tiempo de Jesús, se consideraban a sí mismos
como los buenos de la película. Pertenecían a las familias conservadoras y de extrema derecha que se habían apoderado del gobierno religioso y político, según ellos, para salvar la familia, la moral y las buenas costumbres, y como garantía de su accionar lo habían hecho con la Biblia en la mano. Por el otro lado, los publicanos y las prostitutas eran considerados por ellos los malos de la película. Los publicanos eran cobradores de impuestos de última categoría, el eslabón final en la cadena de dominación imperial, y como eran la cara visible y fea del sistema, eran los que recibían siempre los insultos. Las prostitutas, como en muchos sitios todavía, eran consideradas posiblemente como lo más bajo, las pecadoras de la sociedad. Eran pecadoras porque ponían en venta su cuerpo y ofrecían un poco de amor por dinero, en la mayoría de los casos, porque era la única manera de llevar un trozo de pan a sus hijos. Tanto los publicanos como las prostitutas eran tratados como perros por los otros, por aquellos que se consideraban a sí mismos gente de bien. Los miembros de la clase dominante vendían los bienes del pueblo al imperio, pero era una colaboración de esas que se llaman de alto nivel, de documentos reservados, llevada a cabo por gente limpita y bien educada. Ellos no se prostituían en un cuartucho como esas mujeres pecadoras. No vendían su cuerpo por unas monedas. Bueno, vendían a todo el pueblo inocente y vendían su propia alma, pero lo hacían en lugares más hermosos y por bastante más dinero. No eran como el sucio y feo recaudador de impuestos. Ellos hacían las leyes que les permitían legal y limpiamente quedarse con la comida, el abrigo y la vida misma de todo un pueblo. Y esta gente era la que no tenía ningún reparo en derramar todo su desprecio y su condena sobre esos miserables publicanos y prostitutas. Para algunos, tanto ayer como hoy, ellos eran la gente respetable y los otros los malos de la película. Los dueños del sistema establecido podrán mentir y mentir hasta el punto en que, apoyados por los medios hegemónicos de ayer y de hoy, algo quede y haga que lo malo parezca bueno y lo bueno malo. Pero no pueden enfrentarse a la palabra de Jesús. Una historia tan simple muestra de qué lado está la verdad
de Jesús. Si en un sí que en realidad es un no, o en un aparente no que terminará siendo el gran sí que hará que el reino de Dios se manifieste en este mundo. Por eso, Jesús dice claramente: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entran antes que ustedes al reino de Dios. Sería bueno que termináramos preguntándonos: ¿a quiénes les contaría Jesús hoy esta parábola? Quiera el Señor iluminar nuestras mentes y nuestros corazones por medio de su palabra. Amén. Oración del día. Señor, a través de Jesús, tú te das a conocer como el Dios misericordioso que recibes a todo ser humano sin condicionamientos y restaura su dignidad como hijo e hija de Dios. Fortalécenos por tu Espíritu para que, renovados por tu amor, vivamos siendo siempre coherentes con el sí que te hemos dado en nuestro bautismo. Por Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, antes de cerrar con el himno, les recuerdo nuestro encuentro de cada jueves a las 19:30 con el estudio bíblico participativo en vivo a través de Google Meet. Lamento mi percance del jueves pasado, pero sin falta nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, sigamos en esta cuarentena, día a día en paz, sirviendo al Señor.